Hola gente, antes de empezar con este video quería hacer un pequeño disclaimer, por así decirlo. Y lo que sucedió es que a la hora de grabarlo el audio salió horroroso y lo tuve que editar desde cero. Esta clase de errores espero que no sigan sucediendo en un futuro. Y lo dejé porque pues bueno, tampoco me parecía que valiera la pena descartarlo porque pues fue bastante esporádico y me gustó la información que, que agregué. Precisamente por eso, una disculpa y espero que en la medida de lo posible disfrutes el video. Hola gente, bienvenidos a este canal en donde trato de enseñarte cosas que te sean útiles y que sea de diferente variedad. Para este episodio vamos a hacer una especie de taller literario en donde si gustas crear tus escritos, ya sean poemas, novelas, etcétera, tengas pues un referente de cómo empezar a hacerlos. En este caso vamos a hablar más específicamente de lo que son los libros y las novelas, sin mencionar que es lo que más generalmente suelen adaptar los escritores, incluso con no siendo novela. Veamos los géneros. Para poder hablar de un libro necesitamos hablar de los géneros y del tipo de narración. Pero hablemos primero de los géneros. ¿Qué tipos de géneros hay en un libro? Pues tenemos romance, drama, fantasía, terror, las novelas juveniles. Hay muchos tipos de géneros existen, o sea, sin fin de cantidad de géneros. Incluso algunos géneros, pues, que se han adoptado recientemente, por lo mismo, nuevos géneros creados, y muchos géneros que incluso ni siquiera hemos escuchado. Bien, ¿a qué vamos con los géneros? Al ser tu primer libro, acá quiero hablar específicamente sobre los géneros y tu primer libro. Te recomiendo que siempre hagas un primer libro que, bueno, claro, que represente algo que te guste, porque pues esa es siempre el objetivo de hacer un libro, que represente algo que te guste. Quiero hablarte específicamente de la secuencia, la lógica y la cronología. ¿Qué tipo de cronología solemos ver en un libro? No sé si te has llegado a percatar de una especie de cronología en la que el protagonista empieza con un evento muy, pues de mucha adrenalina, por así decirlo, un evento muy importante, y que después resulta que te envían 4 años antes, 3 años antes, en donde comienza la historia. Y te hablan acerca de cómo se ha ido desenvolviendo el personaje y acerca de quién es. En lo personal, este, a mí no me gusta tanto cuando las novelas empiezan así, pero bueno, ese es un ejemplo de cronología. Lo que vamos con la cronología es que tienes que tener una habilidad en la cronología, en secuenciar tu historia de manera cronológica y que se entienda. Y hablamos con la cronología también tenemos que llevar una secuencia. Y para llevar una secuencia tenemos que estructurar los eventos que van a ir sucediendo de manera cronológica, claramente. Pero esto no es lo peor. Lo, o sea, lo más importante y difícil de esto, que tú puedes poner mil y un eventos, por supuesto. Sin embargo, el darle lógica y secuencia a cada uno de ellos es sumamente importante. Por eso es lo que puse en este cuadro. Hacer tu primer libro tiene que ser un libro que quieras transmitir algo, pero no te recomiendo que sea tu primer libro un libro de fantasía, uno policíaco, por poner dos ejemplos. ¿Por qué? Porque en el policíaco suceden series de eventos y esas series de eventos tienen que tener una congruencia. Y esa congruencia, no te digo que no tengas unas super habilidades para lograrla. Sin embargo, como nosotros como autores, cuando hacemos nuestro primer libro, a veces
incluso lo solemos ver un poco raro. ¿Por qué? Porque también incluso lo lees muchísimas veces. Lo mismo con la fantasía, aunque con la fantasía no le tienes que aplicar tanto la lógica, porque la fantasía pues es creada y puede tener lógica, pero una lógica abstracta. Es decir, bueno, ¿por qué, ¿por qué tal hada estaba volando por aquel lado? Ah, bueno, fue porque se roció un polvo que hace que vueles, por así decirlo. Entonces no necesitas una justificación tan fuerte como un libro policíaco. ¿Por qué? Porque esto incluye hasta aspectos de lo que son la física. Así que, a lo que voy, no elijas como tu primer libro una secuencia, una lógica difícil, insertarle una lógica difícil. Yo digo que cuando ya tengas tu segundo libro ya vas a saber cómo, pues cómo hacerlo. Es decir, lo primero siempre suele ser más difícil y no podemos tener la seguridad de que nos salga excelentemente. Así que si quieres hacer tu segundo libro y que te quede mejor, puede ser de fantasía o policíaco, porque en el primero ya trabajaste lo que es la lógica, la secuencia y la cronología. Y supiste estructurarlo. Son las cosas que vas adquiriendo, las habilidades que vas adquiriendo conforme vas haciendo tu primer libro. Que claro, tú puedes hacerlo como quieras, pero yo te recomiendo eso. Para que en el primer libro desarrolles una buena secuencia lógica, exactamente, como ponen esta idea, y no tengas inconsistencias. Sí, este es el objetivo, no tener inconsistencias, porque si tienes inconsistencias, da menos realismo. Y una historia que generalmente es menos realista nos atrae menos. Que bueno, en las de fantasía no es como que sea una historia tan realista porque son de fantasía. Sin embargo, al lector suele apreciar bastante, es decir, que sea realista, que pase en la vida real para que pueda identificarse. Porque así estás enganchando con la emocionalidad a tu lector. Así que básicamente tu primera persona eres tú. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de narrativa? En los diarios sin duda, empezando por ejemplo, me levanté en la mañana para prepararme para mi trabajo, porque yo trabajo como empleada en una empresa, o soy diseñadora de modas, o llegué tarde porque hacía un frío terrible, o me fui corriendo porque estaba lloviendo, etcétera. Un estilo de narrativa donde la persona cuenta y empieza a narrar. Y existen narradores que no son precisamente el personaje, el cual es otro tipo de narración, en donde un narrador que narra de forma dinámica, diría yo, toda la vida de todos los personajes, hablando de ellos como si fuera en tercera persona. Pero antes de hablar de la tercera persona, primero vamos a hablar de la primera persona. Al relatar en primera persona y segunda persona, bueno, a lo que me refiero con esto es que se combina en cierto modo, porque la primera persona está teniendo una conversación cara a cara con la segunda persona. Estos son hechos más de cuando están hablando de alguien. Por ejemplo, oh, le dije a David que trajera esto, pero no lo trajo. Y sin embargo, pues no nos alcanza para hacer la fiesta. Ay no, pero de David ya sabes cómo es muy incumplido con las cosas, por así decirlo. Sin embargo, obviamente el tema del que están hablando es del de David, y David sería la tercera persona. Creo que ya lo ejemplifiqué muy bien para hablar de la tercera persona, pero la segunda persona literal es la conversación cara a cara. Por ejemplo, oh, hola, ¿cómo estás? Oh, muy bien, ¿y tú cómo estás? Hace tiempo que no te veía. Creo que con este ejemplo podemos captar mucho mejor el ejemplo de una segunda persona.
Entonces una segunda persona nos transmite más experiencias emocionales. ¿Por qué? Porque cuando escribimos hola, ¿cómo estás? Y ponemos el guión para señalizar que el personaje está pensando y tiene una idea acerca de lo que se va a decir o de lo que se está diciendo. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Me emocioné mucho porque no veía a esa persona en tanto tiempo. Entonces me dice, y ya es donde ponen el diálogo de la otra persona. Hola, ¿cómo estás? Y luego ponen el guión. Vi su rostro emocionado porque me vio. Entonces, este tipo de narración es lo que nos va a transmitir más experiencias emocionales y sin duda alguna es importante porque no te va a transmitir lo mismo que el narrador. No es lo mismo decir que ayer me caí a decir, ay, es que iba pasando por ahí, estaba la mesa, estaba el gato, estaban muchas personas ahí, no me fijé, incluso traía algo cargando y me caí. Este relato podría ser perfectamente aplicable en una novela. Sin embargo, cuando tienes una conversación con una persona, en este caso, por ejemplo, es que ayer Rebeca me dijo que pasaría por la tarde. Al decir eso, incluyes la conversación que tuviste con Rebeca y esto hará que transmita más experiencias emocionales y esto va a enganchar mucho a tu lector. ¿Por qué? Porque va a empatizar mucho más que si lo haces con un narrador. Y realmente es un poco difícil de explicar, pero sin embargo, cuando agregamos más detalles, logramos que se empatice más, porque estás poniendo al lector en la situación sin que directamente la piense. O sea, directamente le estás ahorrando ese paso, ponerse a imaginar. Y claro, no es lo mismo relatar superficialmente como narrador. Y no es lo mismo relatarlo como si hubiese pasado ahorita a que si hubiese pasado después. ¿Y por qué estoy hablando de generar empatía? Porque tu lector se enganchará con tu historia al sentirse identificado, incluso generará una perspectiva donde si le cae bien, tu personaje incluso lo defenderá en ocasiones. La tercera persona, bueno, ya lo habíamos hablado, y se usa cuando generalmente de todos los personajes, muchas veces se utiliza como narrador la tercera persona. Y esta tercera persona dice, tenemos de personajes, por ejemplo, a Cristóbal, a Elena, a Selena. Por ejemplo, Selena es una chica bajita, de estatura y tiene el cabello negro, ojos grises, etc. Entonces, ahora vamos a hablar de Elena, una chica rubia con ojos azules. Entonces, esta persona se va a referir hasta cierto punto imparcial, porque puede ver las cosas desde afuera. Este narrador nos ayuda mucho para que no pintemos sesgos emocionales en nuestra novela. Esto quiere decir que todas las personas tienen sesgos emocionales. Estos sesgos emocionales van a hacer que piensen una cosa u otra. Por ejemplo, ay, es que fulanito me está atacando porque seguramente le caigo mal y le gané en tal juego. Por otra parte, con la tercera persona diríamos, fulanito y sutanito pues no se llevan tan bien. ¿Por qué? Pues pueden ser por cosas multifactoriales. Y la realidad es esta, una realidad objetiva. Entonces, con la tercera persona obtenemos objetividad. Y bueno, cabe mencionar que puedes ocupar distintos tipos de narración para tus novelas. Y si nos ponemos a investigar cuáles hay, incluso puedes inventar algún tipo de narración. El chiste es que puedes usar los que tú quieras. Y siempre cuando tengas una secuencia cronológica, es decir, que se entienda. Que saber es a dónde va, de qué quieres que trate y qué quieres transmitir. Esto es sumamente importante al hacer un libro. Y no te preocupes, estos son elementos que muchas veces no contamos completamente con ellos al hacer un libro.
Pero sí tienes que enfocar estos elementos sin duda alguna, porque si no vas a estar escribiendo y escribiendo sin ningún objetivo. Y está bien si quieres hacerlo así, puede estar perfectamente bien. Pero tenemos que hacerlo de tal manera que tu historia no se vuelva monótona. Porque de lo contrario, tus lectores pueden perder el interés. Muy bien, entonces, ¿cuál es mi consejo? Es mejor escribir tu primera lluvia de ideas a escribir tu primera página en blanco. Esto siempre pasa, la verdad. No sé por qué esa página en blanco siempre nos delata. Y en esa página en blanco puede pasar que ni siquiera estés seguro de qué vas a poner como primera palabra. Puedes escribir esto, el otro y aquello, y no te convence con qué quieres empezar. Entonces, puedes empezar con ideas, por ejemplo, estaba sentada alrededor de los lirios, pensando en mi existencia. Al ver el reflejo del agua, me transmitía una calma absoluta. Entonces tenemos una especie de idea y un relato armado. No es demasiado largo y es bueno, ya que el cerebro con mayor facilidad hace ideas cortas. Y todo esto pues lo irías encajando poco a poco en tu primera hoja. Y ya cuando lleves una buena parte ya irás enfocando poco a poco que quieres seguir escribiendo, y así es como empezarás tu libro. Ahora, también podemos utilizar estas palabras poniéndolas con la idea de qué quieres que tenga. Por ejemplo, estrellas, mejor amigo, lavanda, césped. ¿Por qué? Solamente observa estas palabras. Ya incluso podría decirse que tienes una idea hecha. Estoy mirando las estrellas con mi mejor amigo y alrededor huele a lavanda y césped. Algo muy sencillo. Entonces, esta es la manera más fácil de empezar tu libro si no quieres hacer esto. Ahora, volviendo a qué quieres que trate y qué quieres transmitir, pues muchos libros hablan de muchos temas. Muchas veces son vivencias personales, cosas que como persona no entiendes y tienes curiosidad y lo quieres plasmar en tu libro, etcétera, porque hay muchas cosas que quieres transmitir al hablar o ideas que tú no pienses o concuerdes. Es como dicen, esa especie de ideas impopulares. Pero pues bueno, quién sabe. Si tu libro se hace famoso, tampoco quiero que te metas en una polémica, ¿verdad? Pero bueno, es tu libro y tus personajes y se deben de respetar. Porque lo que tú pienses y piensen tus personajes es independiente. Si no sabes qué quieres escribir o no sabes con qué empezar en la primera hoja, es urgente resolver este problema. Esto es un problema. No quiero exagerar muchísimo, pero es un problema grave en cuanto a la escritura. ¿Por qué? ¿Qué sucede si no sabes sobre qué escribir? Pongámoslo con un ejemplo de programación. Si no sabes qué quieres programar, no te va a servir de nada un lenguaje en específico si no sabes qué es lo que quieres programar. Y esto me pasó. Y pues es un poquito frustrante, un poco raro también, porque dices, quiero aprender tal lenguaje. ¿Y qué termina sucediendo? Bueno, sí, aprendí tal lenguaje. Y a lo mejor hasta aprendí las bases de la programación. Pero ¿para qué es ese lenguaje? ¿Qué tal si sirve para algo que yo ni quería desempeñar? Entonces, antes de aprender un lenguaje, estudia o investiga qué ramas se dan en la programación y qué lenguajes se tienen que aprender. Pero bueno, esto solo es una comparación. En este caso, si no sabes sobre qué escribir, comparado con la programación, no te va a servir escribir si no estableces objetivos específicos. Es lo mismo aquí. Esto más tu hoja blanca significarán sin número de bloqueos creativos, sin contar el estrés y mencionar que más que amar la escritura podrá convertirse en un amor-odio. Si gustas, en un próximo episodio puedo hablar del tema viendo recomendaciones para solucionar los bloqueos creativos.
a pesar de que ya hablamos un poco de este tema y bueno, para no extenderme más, pues siento que fue un tema cortito, pero interesante. Cuando quieres escribir tu primer libro, etcétera. Pues, sin más que decir, agradezco mucho tu atención y si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Si tienes algo en contra que quieras debatir, y pues muchas gracias por ver.